amigas y amigos, y bienvenidos a una edición más de A la Raíz, el podcast del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Les habla el doctor José Efraín Hernández Acevedo, director del departamento y miembro del claustro de esta universidad. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de un destacado economista que constantemente vemos en los medios conversando sobre temas de economía y finanzas. Él es miembro del Departamento de Empresas del Recinto Metropolitano, el doctor Antonio Javier Fernós Sahedien. Antonio, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Por qué te ríes? De la cosa. Oye, es un gusto estar aquí. Siempre, no, claro, estábamos... siempre se aprende algo cuando uno viene a estos foros, a estos podcasts. Que es lamentable que no haya cosas en vivo más a menudo, pero siempre es bueno. No, pues muchas gracias. Nosotros muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación. Antonio, el mundo está convulso en estos días con la serie de aranceles que ha estado pronosticando o amenazando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Antes de adentrarnos en la discusión, yo quisiera, para beneficio de todos los que nos están viendo, que comenzar con lo más básico. ¿Qué son aranceles? Ok. Pues mira, arancel es un tipo de impuesto. ¿Okay? Es un gravamen. Es algo que el gobierno cobra. Y el arancel... Como decir, si lo llevamos a la microeconomía, el IVU. El IVU es un impuesto al nivel consumo. macroeconómico. Sí, lo que pasa es que hay distintos... Pero para que la gente más o menos entienda, es parte de la gran familia de los taxes. ¿Okay? Tú tienes la contribución sobre ingresos, que en Puerto Rico pues se le llama comúnmente lo que se llama la planilla. Entonces vienen los otros impuestos, y uno de esos impuestos son los impuestos a las importaciones. Y eso se llama un arancel. Los aranceles siempre han existido, llevan muchísimos años, sobre todo en Puerto Rico, pero en la humanidad lleva más de 500 años. Así que todo lo que entra por un puerto, siendo isla Puerto Rico, pues es muy fácil, pero claro, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen un control de todo lo que se importa ya sea por aire, agua o tierra, porque hay unos puertos específicos por donde entra la gente y entra la mercancía. Así que todo lo que venga de afuera, cuando entra a la frontera, se tiene que hacer una declaración de qué es. O sea, se le dice, tiene algo que declarar, y cuando se diga lo que haya que decir, pues se impone no es una penalidad, pero cuando tú vienes a ver es un costo por haber importado esa mercancía. Así que es parte de la política comercial de la administración de Trump, aumentar a ciertos países pues ese arancel. Y nos hemos dado cuenta que no es uniforme. Sí hay que ver qué cosas sí, qué cosas no. Hay unas cosas que están sujetas al arancel, hay otras cosas que no. Así que es muy variado, y dentro de lo sencillo que puede hacer entender lo que es un arancel, sigue siendo sencillo, pero la dinámica es altamente complicada. ¿Todos los países imponen y cobran aranceles? Pues mira, yo entiendo que sí. No tengo una lista en la mente diciéndote, mira, tal país y tal país claro, no imponen, pero la inmensa mayoría de los países sí le imponen. Sí. A menos que haya tal vez un tratado de libre comercio o algún tipo de acuerdo. Y el acuerdo de libre comercio puede tener ciertas protecciones o ciertas disposiciones a que o un artículo en específico no tenga que pagar ese arancel o esté sujeto a una tasa preferencial. Pero fíjate, en el caso de Puerto Rico, que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, se le impone un arancel al ron, ¿no? Y después eventualmente se le devuelve al ron y al café. ¿No? Háblame de eso un poco. Mira, primero que todo, para que la gente, tal vez el que no sepa, piensa, ¿cómo que Estados Unidos le impone un arancel a Puerto Rico? Pero si somos parte. No. Sí, lo que pasa es explícale. Que en el caso muy particular del ron, como Puerto Rico tiene una ventaja comparativa con Estados Unidos, y además
de que ellos no tienen... Pero déjame explicar lo que es ventaja comparativa, bueno, ¿verdad? que en el caso de Puerto Rico tiene ventaja comparativa vis a vis frente a Estados Unidos. Significa, nosotros tenemos ya muchísimos años de saber hacer ron de una calidad muy superior y lo podemos hacer mucho mejor que cualquier otra persona. En este caso, Estados Unidos. Entonces, eso pues tiene unas ventajas y eso... entonces no se llamaba economista, pero el economista David Ricardo en los 1700 y pico dijo, mire, le vamos a poner el nombre de ventaja comparativa. Sí, por eso es que cada país se especializa en ciertos productos, porque les resulta más fácil o más económico producirlo. Oye, si tú te especializas en algo, ya sea porque es una cosa que se da en tu país, como algunos frutos o algunos minerales. Hay unos minerales que no se dan en Estados Unidos, no se dan en Puerto Rico, no se dan en otro lado, en otros sí. Pues tú tienes una ventaja comparativa porque no se da en otro lugar. O si es algo que por el clima pues no está apto. Puerto Rico pues es difícil que se dé, por ejemplo, las peras, las fresas y este tipo claro, las manzanas, porque es de clima templado, es de clima frío. Estados Unidos es muy grande, así que también tiene varios climas dependiendo geográficamente de donde hablemos, pero no en muchos sitios puede crecer caña de azúcar. Sí se puede y se hace, y en Estados Unidos se siembra, hay cosecha de caña de azúcar. Pero a lo que voy es, cada vez que alguien tiene un país que sabe hacer algo mejor que otro, puede producirlo con esa ventaja comparativa, y por lo general también implica que se especializan en eso y por lo tanto puede hacerlo a un costo menor porque ya han perfeccionado la técnica y son más eficientes haciéndolo. Por eso es que a Estados Unidos le sale mejor al consumidor importar, o sea, traer de otro país una mercancía porque viene de alguien, de unos productores que saben hacer esto de una manera más eficiente a un precio mucho más bajo que si ellos tuviesen que hacerlo domésticamente. O sea que entonces, regresando a la pregunta original, Puerto Rico le paga unos aranceles a los Estados Unidos, aunque en X momento del año le devuelve eso que recolecta. Sí, todas las exportaciones de ron hecho y manufacturado en Puerto Rico que van a Estados Unidos, la aduana federal cuando toca Estados Unidos impone un arancel. Y lo que hace con cosa que no haría, por ejemplo, que la cerveza de Missouri, claro, no se si puede. la llevan a Nueva York, no se puede por comercio interestatal. Okay. Pero en el caso de Puerto Rico sí se puede, porque no somos estado. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Pues ese dinero que se recauda producto de las exportaciones o de los envíos, ¿verdad? Porque no voy a entrar en el tema de si es exportación o no, pero todo el ron que va de Puerto Rico a Estados Unidos cobra, aduana federal, cobra un arbitrio de $13.50 por galón. Después de recoger, ¿verdad? Cobrar todo eso, se le deduce, se le resta todo el dinero que es parte de la nómina y los gastos operacionales que Aduana Federal tiene en Puerto Rico, y lo que sobra, si es que sobra, se lo devuelven entonces al Fondo General, al Departamento de Hacienda. Lo mismo también pasa, no a las cosas de Puerto Rico, pero por ejemplo, mucha gente no sabe que el café que importamos para consumir aquí en Puerto Rico, de donde sea, está sujeto a un arancel que lo cobra el gobierno federal en Puerto Rico. Y eso es parte de los ingresos del gobierno federal. Los Estados Unidos, desde que llegó el presidente Donald Trump en enero, 20 de enero, comenzó a amenazar con la imposición de aranceles a sus vecinos, tanto a México como Canadá, echando tal vez a un lado las disposiciones del Tratado de Libre Comercio que se había firmado en la década de los 90. Pero hace unos días, específicamente el 2 de abril, día que él llamó el Día de la Liberación de los Estados Unidos, hizo una conferencia de prensa donde anunció la imposición de sin número de aranceles, unos aranceles, unos porcientos más bien, no eran todos exactos, a un sinnúmero de países, castigando a unos más que otros, e incluso a países que históricamente, por lo menos durante el siglo XX hasta el presente,
eran aliados económicos, y políticos y militares de los Estados Unidos, como los miembros de la Unión Europea. Él decía que parte de su retórica, ¿no?, de que esto era el Día de la Liberación, hablaba de que Estados Unidos había habido engañado, que abusaban de ellos, que no compraban sus productos, como parte de la justificación que él da para la imposición de estos aranceles, que iban del 30 y pico por ciento, 20 y pico, 10%, y los últimos acontecimientos, que ya hablaremos en un rato, que ha ocurrido con la República Popular China, donde entonces ya han entrado en un tome y dame, que algunos ya llaman una guerra arancelaria. Los motivos que dio Donald Trump para la imposición de estos aranceles, tú como economista, experto en temas de finanzas, ¿son falacias o es la realidad? Mira, yo creo que hay un poco de... Yo no creo que sea tanto falacia, es que se exagera un poco la cosa. Algo de populismo. Tal vez sea por populismo, definitivamente siempre hay algo. Mira, primero, como nos decían cuando éramos chiquitos, tú tienes que coger las cosas de quien vengan. Claro. ¿Okay? Donald Trump es una persona que le gusta el espectáculo. ¿Okay? Que le gusta estar en los medios. Sí, todos los días. Le gusta hacer show. Le encantaba, tú sabes, ser el centro de atracción, el centro de atención. Bueno, te voy a decir, o sea, que en el programa que yo hago a diario con el compañero Néstor Duprey, yo le comentaba hace poco que cuando Joe Biden era el presidente, era raro que yo incluyera como parte de resumen de noticias algo sobre Joe Biden. Pero desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, es más, he tenido que incluir una sección de noticias, algunas muy estrambóticas, de Donald Trump, porque es una persona que, como dirían ahora los muchachos, está todo el tiempo creando contenido. Sí, noticias, le encanta la televisión. No hay un día sí, que tú no prendas un noticiario de los Estados Unidos que no te digan algo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No solamente que está creando contenido o que está, o sea, él levanta pasiones, porque claro, toca unos temas que son muy puntuales, donde hace ver que hay unos favoritismos muy específicos a unos grupos que se han sentido, que aunque son mayoría, están empezando a sentirse como que no están debidamente representados. Excluidos, tal vez, ¿no? Yo no creo que excluido, pero han tenido que empezar a compartir unos espacios y a ellos no les gusta. Entonces, fíjate cómo hay todo un ensamblaje de una producción teatral masiva por el lado de los ingresos, por el lado del gasto, donde inclusive hemos visto a gente que son fanáticos decir cosas que son mentiras, vil mentiras, y que cualquiera con una búsqueda en Google sabe que es mentira. Y de la misma manera, gente que se han convertido en adeptos repitiendo cosas sin haber validado. Los aranceles son parte del mundo comercial de toda la vida. El hecho que exista un tratado de libre comercio no significa que no va a haber aranceles. Pero hemos visto cómo se ha explotado y se ha desvirtuado ese concepto con también conceptos como libertad económica. Entonces, un mundo donde no existan aranceles es sinónimo de libertad económica. Primero, que la forma en que los libertarios definen libertad económica no necesariamente se adapta al mundo de hoy, pero quedándome muy poco tiempo en esta cosa en específico, fíjate cómo por un lado diciendo que va a haber una liberalización comercial del país, porque Estados Unidos casi ha dicho que se ha mantenido rehén o ha sido hasta abusado por de otros países comercialmente hablando, él les resta derechos que son casi derechos humanos. Inclusive pudiesen verse
como intromisiones indebidas a el ejercicio de las cosas que en un país civilista hubiese sido algo en contra de a lo mejor algo del Código Civil, coartar libertades, coartar derechos, amenazar sobre todo el derecho a la expresión, donde se ha detenido una estudiante graduada solo por haber preparado y entregado un ensayo en un curso a favor de Palestina. Y solamente por eso, por haber sido, en el caso que yo no creo que haya sido disidente, pero por no haber seguido la línea de pensamiento de lo que Trump ha apoyado, se convierte casi en enemiga del Estado entonces las fuerzas de seguridad del Estado entran a detenerla, porque no está arrestada, está detenida. Y la han mudado hasta de región a unas regiones judiciales donde claramente los jueces del circuito de Luisiana, que son todos de republicanos y sobre todo de corte más conservador, en vez de quedarse en Massachusetts, donde la estudiante iba a la universidad, vivía y fue interceptada por las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, la cuestión por otro lado es, todo país tiene derecho a imponer aranceles y de la misma manera, es parte de sus facultades soberanas. Y lo que pasa por otro lado es que cuando vemos una situación como en Puerto Rico también hemos visto cosas de más pragmatismo y mercadeo, como apoya al de aquí, hecho aquí, vamos a apoyar comercialmente al empresario local. Bueno, pues eso está muy bien, pero el Estado no entra en un proceso donde casi penaliza al importador. Sí, lo que hace es que beneficia la producción local. Claro que fue el caso más reconocido en Puerto Rico, es el de la cervecería. Ah, bueno, claro. Por cuestiones de volumen, la producción local de la cervecera tiene unos arbitrios que son menores a la importada. Sí, ¿no? Y que una cervecera estadounidense que tenga el mismo volumen que la de aquí, pues no pagaría. Claro, son muy Pero pocas, las que le hacen competencia a nivel local, pues son las grandes cerveceras estadounidenses, la Anheuser-Busch o la de las que sean, la de Coors y demás, sí, las que sean, obviamente producen cantidades, sí, que son para un mercado definitivamente mundial. Claro, entonces no es comparable. Sin embargo, mira lo que pasa. Desde el punto de vista económico, Trump cree que la consecución de Make America Great Again tiene que ir de la mano con la protección de lo doméstico. Y hasta cierto punto pues eso hace sentido. Sin embargo, cuando no hace sentido en la forma en que se ha trabajado, porque él está imponiendo lo que se llama o tratando de establecer un modelo económico de sustitución de importaciones. ¿Qué pasa? En la parte manufacturera, Estados Unidos lleva décadas que ya se desensambló lo que en muchos sectores y subsectores de la industria manufacturera se hacía por distintas razones, no necesariamente por los aranceles, sino porque el cambio tecnológico, totalmente, los modelos económicos, o sea, ya el capital, los dueños compañías de uso intensivo de mano de obra, pues ya no es lo que Estados Unidos dejó de ser un mercado intensivo en mano de obra y se convirtió en un mercado intensivo en capital. Oye, y es para que la gente tenga una idea. Por ejemplo, yo en algunas ocasiones compro ropa para venir al trabajo y demás en esta compañía americana, y ellos te tienen unas camisas que son exactamente iguales. Te dice, mira, esta es la Oxford Button Down Collar, hecha en Vietnam, en Taiwán, donde China, sea, Vietnam. Te vale tanto. Ponle $80, ponerle un número. Ahora tenemos esta hecha Made in USA. ¿Te cuesta 160? La misma, no, $200, 198, 199. O sea, que es un ejemplo para que la gente entienda en términos sencillos. Un producto que es idéntico. Claro, oye, y hay cosas que son hasta más prácticas y pragmáticas. Mira, y que lo mismo ocurriría. Lo mismo pasa con los juguetes.
Hace unas horas vi por televisión una persona de una cadena, de un canal de negocio, diciendo, hablé con dos jefes de la compañía, dos presidentes de compañía de juguetes, que hacen todos sus juguetes en China, y para que puedan vender el juguete a 40 o 20 dólares en Estados Unidos, tienen que tener entonces los costos de producción en Asia. Si esa planta de juguetes, de manufacturera de juguetes, se fuese a establecer con el esquema de costos vigente en Estados Unidos, ese juguete dejaría de tener un precio de 20, 40 dólares, subiría a casi 200 dólares. Y a eso yo le añadiría otros factores, como la legislación laboral y la legislación ambiental. Claro, no, hay unas cosas que se han ido protegiendo y que en otros países no han seguido la misma tendencia. Y esas son cosas que cada país decide si participa o no, y puede haber unos incentivos comerciales a que se tome ese tipo de cosas, en términos del horario, del salario mínimo, en términos del máximo de horas que puede trabajar una persona, la edad mínima que puede tener un trabajador, este tipo de cosas. Pero fíjate que eso trae todo entonces una serie de tensiones en la geopolítica, donde convierte algo que, como diríamos en el juego de dominó, nosotros contra ellos. Y en la medida en que, precisamente como tú empezaste el diálogo, Trump empezó lanzando un reto comercial a sus dos socios comerciales más importantes, que son los que están al norte y al sur, geográficamente hablando. De hecho, empezó con Colombia y no duró ni 48 horas. Sí, eso cuando Colombia amenazó de no aceptarle un avión lleno de inmigrantes supuestamente ilegales, ¿no? O por lo menos se le imputaba ser ilegales. Pero lo mismo pasó entonces con México. En el caso de México hubo que hacer una excepción inmediatamente a las piezas que son parte de la manufactura del sector automotriz, sobre todo en la planta de Ford en los Estados Unidos, donde el mismo presidente de Ford anunció que llamó por teléfono a Donald Trump y le dijo, mire, lo que pasa es que hay unas piezas que son indispensables que nosotros sigamos recibiendo y se hacen en México, así que el imponerle el arancel a estas cosas en particular triplicaría el costo de un carro americano. Entonces la disyuntiva es, yo entiendo la estrategia de Trump, lo que no entiendo es el tiempo que él se ha trazado, porque también esto ha sido de forma de carácter inmediato. Es virtualmente imposible que un modelo de sustitución de importaciones pueda tener éxito cuando tú no tienes la capacidad puesta, instalada para producir esa mercancía que le estás poniendo un arancel. Fíjate que tú pones un arancel ¿para qué? Para cambiar que el patrón de consumo. Entonces se hace más caro la importación. Pues entonces que el consumidor esté indiferente entre la producción local. Perfecto, ¿no? Claro, el concepto económico. Si es que lo hay. Pero qué bueno que tú lo mencionas. Si tú no tienes una producción local como sustituto perfecto, o sustituto, no, a lo mejor no perfecto, entonces ¿con qué lo vas a suplantar? Eso es como, vamos a poner un ejemplo. Oye, una fábrica de juguetes, de tenis, de lavadora, secadora, se tarda mínimo 3 años en montarse. Entonces él también tiene la presión de que cualquier cosa que él vaya a hacer tiene que medir cuál es el éxito de esta política, porque el año que viene hay elecciones en el Congreso, donde va la Cámara completa y creo que una tercera parte del Senado. Sí. Oye, mira, Antonio, esto es como si nosotros los puertorriqueños decidiéramos, ver, aquí no vamos a poner un arancel del 100% al azúcar porque queremos revivir nuestra industria cañera. Claro. Y vamos a reactivar la Central Coloso
y vamos a Mercedita, Aguirre, Cambalache, la Guánica Central, San Isidro, etcétera. Y le vamos a decir allá en Humacao a la gente de Roy, prende, tú sabes, el ingenio. Prende el ingenio, sí. Pero entonces, exacto, imagínense ustedes caña. esto, por eso. A todo esto. Y vamos a utilizar este ejemplo real. ¿Cómo vamos a restaurar las ruinas de lo que queda y adiestrar a los puertorriqueños a que vuelvan a coger un machete a picar caña, a sembrar y a picar caña? Claro. ¿Cuánto va a costar el paquete de azúcar? Pero es que es peor que eso. Porque suponte que el dinero lo hay. Lo que pasa es que tienes que tener la tierra donde vas a sembrar y a cosechar la caña. Por lo tanto, tú no puedes imponer un arancel de algo que tú necesitas consumir cuando tú no tienes la capacidad instalada para sustituirlo por lo tuyo. O sea, tú no puedes decir, el ejemplo tuyo, de ahora en adelante compra azúcar de Puerto Rico. Porque aquí no se siembra nada de eso, es que no hay. Claro, y por eso es que es viable, por ejemplo, el arancel que existe a la importación de cerveza, porque aquí en Puerto Rico todo el mundo sabe que hay una compañía cervecera que produce una cerveza que suple la necesidad del mercado. Y llegan otras, y tiene una cuota del mercado, y hay otras. Si quieres tomar una cerveza holandesa, alemana o española, que son buenísimas, pues está disponible, pues te vale un poco más. Te vale un poco más. Pero vuelvo. Pero no habría un disloque, no se provocó con esto un disloque en el mercado. No, y además lo que pasa con este tipo de cosas es que si tú quieres competir en precio, pues entonces tienes que tener cuidado. Toda vez tú le aumentas el precio a esta importación, el consumidor no va a tener un aumento en su ingreso que es proporcional al aumento en precio. Por lo tanto, el poder adquisitivo de su ingreso se disminuye. Y entonces tú lo que puedes ocasionar es que no se consuma para nada. Y entonces termines ocasionando que el consumidor no consuma ni el bien importado ni el bien local, si es que existe. Porque tú puedes tener el efecto del ingreso. No tengo ingreso, tengo el mismo ingreso, no lo compro, pero entonces me voy a buscar otro que sea sustituto. Sí, pero es que es la sensibilidad que hay en los patrones de consumo ante un aumento en precio cuando el presupuesto sigue fijo. Claro. Pero Antonio, te pregunto lo siguiente. Tú sabes, como buen economista que eres, la relación entre oferta y demanda. Se le impone un arancel que afecta el costo de los carros importados. Aumenta la demanda entonces de los vehículos estadounidenses. No necesariamente. No No. va a aumentar la demanda de los vehículos americanos. ¿Por qué? Bueno, pues entiendo yo que si yo iba a comprar un vehículo japonés y ahora ese vehículo es un 25% más caro, pues entonces mejor, en vez de comprar un Toyota, pues compro un Chevrolet. Mira, ¿no? Qué bueno que tú haces ese ejemplo, porque en este tipo de cosas, el que se va a comprar un Maserati, se lo va a comprar. No, eso sí. Okay. Así que la demanda, claro, los bienes de lujo funcionan así. Ahora, a la masa, mira, a lo mejor yo no me voy a comprar un Mercury o un Ford, aunque me lo regalen, porque no estoy contento. Eso no es lo que yo quiero comprar. Y entonces, ¿qué hago? Ahí tú dices que ahí entra un asunto de calidad. Sí, pero vamos entonces a utilizar otro ejemplo. Un ejemplo que es el que yo te quiero traer. O sea, un arancel puede mover una preferencia de X producto a Z producto. Bueno, sí. Pero si aumenta la demanda de ese producto Z, el precio puede aumentar también. Claro, la ley de la demanda dice que a mayor cantidad demandada, el productor puede subir el precio. Lo que pasa es que la oferta y la demanda no coexisten mágicamente sin ninguna otra fuerza de las condiciones del mercado. Está también todo lo que se genera como parte de la sensibilidad de la gente a los precios, porque su presupuesto no ha cambiado. Estoy hablando de la elasticidad lo que se llama el coeficiente de elasticidad
precio de la demanda, donde se supone que si a mí me suben el precio del artículo que yo estoy consumiendo, yo me mude me quede con ese artículo, pero consumo menos cantidades, o hay un efecto sustitución y me voy a lo que es un sustituto perfecto. Pero a lo mejor es que si yo no compro eso de esa marca, no consumo. ¿Y qué pasa? Por otro lado está la elasticidad cruzada de precios, que tiene que también ver qué está pasando con todo el otro entorno. Fíjate que un aumento en los aranceles a rajatabla, como pasó en este caso, le va a aumentar a básicamente todos los artículos, porque en Puerto Rico fundamentalmente se importa casi el 90% de lo que se consume. Entonces llega un momento donde tú dices, pero si todos los precios me suben, mi costo de vida sube en tal proporción que yo voy a tener que reducir mi consumo de todo diametralmente, porque a mí nadie me está dando un aumento en el ingreso para yo poder compensar por ese aumento en precio que voy a tener que tener, porque como me subieron el precio de lo importado para que compitiera en precio con lo local, es que yo nunca hubiese podido comprar lo local de todas formas, porque está demasiado caro. Por el costo de producción. Claro. Entonces para mí era opción. Por eso es que y el consumidor siempre está pendiente de los votos monetarios que tiene, que funciona casi a la inversa de una elección. Mientras más votos monetarios yo tengo que dar para tener lo que yo quiero, no lo quiero porque me sale más caro. Yo lo que quiero es tener que darle menos dólares, menos votos monetarios para adquirir ese bien. Y hay cosas que están por encima de mi alcance. Yo me tengo que arropar hasta donde me llegue la sábana. Y si no puedo comprar un carro nuevo, porque ahora todos están muy caros, ¿qué tú crees que va a pasar con la demanda por carros usados? Aumenta. Los carros usados, el precio va a aumentar porque la demanda va a aumentar, porque la demanda por carros nuevos se va a disminuir porque su precio aumentó. Bueno, que eso ocurrió ya en la pandemia. En una la cosa falta así de producción de vehículos, el precio de vehículos usados. Si aquí hace 3 meses la gente ha tenido que comprar menos huevos de gallina, porque los precios de los huevos se dispararon. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Pues consumir menos huevos. O buscar un sustituto. Pero es que, ¿cuál es el sustituto? Bueno, en vez de comer tal vez egg beater, una cosa de esa. No, es que esas cosas son más caras que la docena de huevos, por eso te digo. No hay sustituto perfecto en Puerto Rico para los huevos. Cuando tú te suben los precios, pues mira, pues más pan. O sea, hay una avena. Sí, tú sabes, hubo otra cosa. Por la mañana café con pan. Y por la tarde, en vez del filete, que ahora, pues como decía la canción del jíbaro, y anda con bacalao. O en vez de comprarme un filete o un pollo, pues me voy por las jamonillas. Con viste. Pasado por máquina, machacado, grado Z. Oye, Antonio, el objetivo entonces, el objetivo del presidente Trump con estos aranceles, entonces tú entiendes, o tú entiendes que es recuperar ese sector manufacturero que se fue la década de los 90 principalmente con la globalización, o tú crees que detrás de esto hay otras intenciones? Mira, yo creo que sí, que hay otras intenciones, yo no las sé. Sí sé de lo que él ha hecho público. Estados Unidos tiene un problema de deuda externa. Ellos no tienen la restricción de tener un presupuesto balanceado, por lo tanto lo que tienen que hacer para cuadrar el presupuesto es emitir deuda nueva y se va montante allá por encima del 100% del Producto Interno Bruto. Entonces, por encima del 100%. Sí, wow. Sí. Estamos hablando de trillones, ¿no? Trillones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Trump está diciendo, hay que bajar el gasto porque hay que bajar la deuda. Necesito más ingresos, necesito bajar el gasto para que haya un sobrante, y con ese sobrante voy amortizando la deuda y voy repagando la deuda más aceleradamente. O pagando la deuda, porque en este momento no se está pagando, se pagan los intereses, pero no se aporta nada al principal. Y en el proceso dijo, pues, qué mejor forma que tener más ingresos
desde el punto de vista republicano, esto es súper republicano, que es lo que se llama el efecto cascada, o en inglés se llama el trickle down effect. Él le reduce los impuestos a la parte comercial, a las empresas, fomenta que haya más consumo de esas empresas locales, por lo tanto esas empresas locales venden más, hacen más ganancia, ¿ok? Y por lo tanto, al él bajarle la tasa de la planilla, del valor impositivo, ellos terminan pagando lo mismo. Ese ingreso sigue siendo bueno porque la cantidad de ingreso fiscal sigue siendo lo mismo, pero el negocio local se expande y recluta más personal. Y hay gente, y hay mayor número de personas empleadas y la tasa de desempleo se reduce. Al mismo tiempo, se le imponen unas barreras arancelarias a los bienes que se importan para que sea más difícil para el consumidor optar por ese producto de afuera y que tiendan a optar por el producto local. Y entonces, pues todos somos felices. Y en el proceso bajamos la deuda nacional externa. Así que todo eso es lo que yo creo que es a lo que él aspira. La intención detrás de todo esto. Ciertamente, cada vez que se ha impuesto una serie de medidas, sobre todo nada a este nivel como una guerra arancelaria, pero todas las veces que esa ha sido la estrategia, ninguna de las veces ha sido un éxito. Todo lo contrario. Ha sido principio de un evento recesionario. Y de conflictos bélicos también. Bueno, y de conflictos bélicos también. Sí, también. Oye, Antonio, los eventos más recientes de esta guerra arancelaria, podemos llamarla de esa manera, ¿no? Hay una guerra arancelaria anunciada, lo que pasa es que no ha empezado todavía. Pero yo creo que, por lo menos, en los últimos acontecimientos, Donald Trump suspendió por 90 días los aranceles que impuso el 2 de abril. Él alega de que ha estado recibiendo múltiples llamadas, para que se le... Para poder negociar, para claro, negociar, y que no entre en vigor. Que no entre en vigor y demás. Y lo último excepto que hizo, los de China. Exacto. El único que no suspendió es el de China, y yo creo que ahí sí hay una guerra arancelaria. Aumentó. Estados Unidos le impone un 34%. Biden le impuso un 34%. Ellos, la primera ronda de Trump es un 20 adicional, los suma 50. Cuando China el viernes pasado dice que le va a corresponder, que le va a reciprocar con un arancel, entonces Trump le dice, pues si lo impones, te voy a sumar un 50 adicional, y lo sube a 104. Eso es lo último que ocurrió. No, eso fue el lunes. Ok. Entonces, hoy, ayer, China dice... Hoy es 9 de abril. Estamos hablando, se está grabando esto. Entonces, hoy es miércoles 9. Pues el lunes 7 le dice Donald Trump a China, pues si ustedes imponen, entra en efecto lo que dijeron el viernes pasado, le vamos a imponer un 50 adicional, y eso lo aumenta el arancel que ya tenían a 104%. Y entonces, hoy, miércoles 9, los chinos dijeron, pues nosotros vamos a buscar el imponer este arancel. Y entonces Trump le dice hoy, pues entonces te vamos a poner un 50% adicional. Elevando, y entonces lo sube a 154%. Por eso entonces, esto es una guerra arancelaria sin duda. Bueno, es una guerra avisada que no ha entrado en vigor. ¿Por qué dice que no entró en vigor? Porque todo esto se supone que entrara en vigor el viernes. Se supone que entrara este viernes de esta semana. Pasado mañana. Se venía cocinando desde la semana pasada. Se anunció, iba a entrar hoy. Si no entraba hoy, bueno, entonces ¿cuánto va a ser? Y entonces llevan para adelante y para atrás los últimos 6 días. Okay. Y Antonio, tú eres un experto en finanzas, conocedor al detalle del mercado de valores. Siempre, desde cuando yo estudié economía, igual que tú, decían que el dinero, las inversiones son aversas al riesgo.
temerosos. Sí. Se busca evitar el riesgo. Se busca evitar el riesgo. ¿Qué efecto han tenido estas amenazas de aranceles? Fíjate, Sí. vamos a utilizar ese término, estas amenazas de aranceles en el mercado de valores. Hemos visto, la gente tal vez sabe, pero me gustaría tú, como experto, nos expliques qué ha estado ocurriendo los pasados, bueno, hoy es 9, en los pasados 7, 8 días. Pues en efecto, el mercado de acciones se ha desplomado. Se desplomó los últimos... Por la incertidumbre. Por la incertidumbre, porque sobre todo las versiones cambian a diario. Es que literalmente hay una explicación nueva y hay una interpretación de la explicación. Y eso pues no es bueno para tomar decisiones comerciales, porque esto cuesta dinero. Y habrá que ver cómo termina hoy miércoles. Como tú mencionaste, hace unas horas Trump dijo que iba a poner en pausa por 90 días la imposición de estos aranceles. Por lo tanto, los mercados recibieron esto con buena noticia y se está recuperando muchas de las pérdidas que ocurrieron el lunes y el martes pasado. Pero fundamentalmente los índices principales se redujeron por lo menos de 10 a 15%. Se eliminó en riqueza no realizada más de 3 trillones de dólares. Y esto es algo que no solo, muchas veces la gente piensa que el mercado de valores para gente millonaria, gente de la clase alta, pero hay muchas personas como nosotros que nuestro sistema de retiro depende del mercado de valores, y yo he visto que estos días ha recibido un golpe considerable. De acuerdo, el mercado de valores... O sea, que esto tiene un efecto en la gente de a pie. Sí. Profesionales, Sí, gente sí. clase media, incluso empleados de gobierno, que ahora el método de retiro que tienen es uno de tipo 401k o algo similar, ¿no? Entiendo que la pregunta sobre todo va dirigida a quienes participan de los mercados de valores, y es todo el mundo, porque Todo ya el mundo. hay un sinnúmero de instrumentos negociables que se pueden tener, que son muy accesibles al ciudadano común. Instrumentos que van desde certificado de depósito a cuentas giras, cuentas de retiro individual, planes de pensiones, y otros instrumentos que hay disponibles al mercado del consumidor local, lo que se llama el consumidor retail. Claro, a nivel institucional se mueve mucho más dinero y tiene un grado de sofisticación un poco más grande por las necesidades que tienen las instituciones que prestan servicios o que son del servicio financiero. Pero aquí todo el mundo está bajo el alcance de la debacle que puede estar pasando arancelaria, porque le afecta en su sistema de pensiones, en su sistema de los ingresos que tiene, en sus ahorros, el entorno que tiene todo el mundo, sobre todo si tiene patrono, si tiene su negocio propio por el aumento que tiene en la materia prima y en la capacidad generatriz de ingresos que eso pueda tener. Sobre todo porque si mi negocio es un negocio de importaciones, cuando la gente no pueda comprar lo que yo importo, ¿qué hago? Pues quiebro. Si de todas maneras no quiebro, pero se reduce tanto que tengo que cerrar de todas maneras, porque ha habido una reducción drástica en la cantidad de ventas que yo tengo, principalmente por el aumento en aranceles. Fíjate que el aumento en aranceles aumenta el precio de todos estos productos. No pueden comprar la misma cantidad. Hay una reducción en la cantidad demandada. Tengo que entonces buscar qué otra cosa puedo traer que sea más o menos de igual o menor valor. Tengo que sustituir las importaciones. Por lo general eso implica reducción de calidad. Y por otro lado, como te había mencionado hace unos minutos, lo que no me hace sentido es entrar en una guerra con mercancías que Estados Unidos no puede suplir en este momento, y se tardará de 3 a 4 años en empezar a tener unos pininos de cualquier cosa que se quiera producir aquí.
Además, lo que mencionaste también al principio del podcast, se ponen en pausa también restricciones que se habían impuesto a favor del medio ambiente, poniendo entonces más laxitud a cosas como el grado de contaminación ambiental. Ayer que se pueda mismo leía que la administración Trump ha quitado protecciones a prácticamente la mitad de los bosques de los Estados Unidos para hacerlo disponible a la silvicultura, para productos de madera, No ¿no? solamente eso, sino que dio el visto bueno para que se fomentara todo el subsector de la minería en carbón. Ah, también. Lo Que anunciaron tiene ahí. porque lo que pasa es que las minas de carbón tienen a todo el sector de las Apalaches en Estados Unidos con condiciones y enfermedades pulmonares y respiratorias. Y por eso es que se tomaron en consideraciones esas condiciones para poner restricciones a cómo se hacía y cómo se trabajaba con todas las minas de carbón, y ahora esas restricciones se